nombre es Itzia Vanessa Páramo Ortega y este es el examen práctico. El examen práctico tiene como objetivo demostrar nuestros conocimientos adquiridos a través de las 3 prácticas. Este es el diagrama de flujo del código. Del lado izquierdo tenemos lo que es la rutina principal, donde si se da la interrupción, que se llama interrupción, se verá esta subrutina donde la secuencia del motor se apaga y los displays muestran 0, al igual que el auxiliar está en 0. Si no, y se pulsa la interrupción de aleatorio, se ve esta subrutina de aleatorio donde va a poner el auxiliar en 1, se va a generar un número aleatorio en las decenas, un número aleatorio en el auxiliar de las unidades y eso se va a guardar en unidades y decenas de registro principal. Y va a preguntar si las decenas son iguales a 5 para que las unidades sean iguales a 0. De aquí va a preguntar si el auxiliar es igual a 1. Ya como se tuvo aquí el auxiliar a 1, quiere decir que se pulsó la interrupción de aleatorio y va a elegir el sentido. La subrutina de sentido pregunta primero si el auxiliar es menor que 1 o igual a 1, gira a la derecha. Si es mayor o igual a 3, gira a la izquierda. Pregunta si el auxiliar de las decenas es igual a 2, si el auxiliar de las unidades es igual o menor que 5, gira a la derecha. Y si el auxiliar de las decenas es igual a 2 y el auxiliar de las unidades es mayor a 5, gira a la izquierda. Después de esa subrutina de sentido va a la subrutina de decremento, donde se van a decrementar en 1 las unidades. Si las unidades son menores que 0 y las decenas mayores a 0, las unidades se va a poner como 9 y va a decrementar las decenas. Si las unidades son menores a 0 y las decenas menores a 0 también, va a poner las decenas y las unidades en 0 y el auxiliar en 0, lo que quiere decir que se apagó, y va a mostrar en los displays correspondientes las decenas y las unidades. Después de eso, si no es esto, el auxiliar es igual a 1, quiere decir que el auxiliar es igual a 0 y en la secuencia del motor permanece apagada. Si no, se va a ir aquí al final del decremento. Y este es el código del examen práctico. En la línea 4 a la línea 15 tengo lo que son las declaraciones de variables para los pines de salida, tanto para el decodificador de ambos displays como para la secuencia de LED. En la línea 17 y la línea 18 tengo la declaración de variables para los pines de interrupción del pin 2 y el pin 3 para el arranque y para el paro. De la línea 19 a la línea 31 tengo lo que son variables auxiliares. En la línea 33 empieza la función de 0. Se configuran los pines del pin 4 al pin 15, siendo del pin 4 al pin 7 para el display de las unidades, del pin 8 al pin 11 para el display de las decenas y del pin 12 al pin 15 son para la secuencia de LED que simulan el motor a pasos. En la línea 47 tengo la definición de la interrupción para el paro y en la línea 48 la definición de la interrupción para el dato aleatorio. En el programa principal tengo las dos interrupciones y en la línea 54 un condicional. Si el auxiliar es igual a 1, va a tomar un sentido y va a hacer la función de decremento, y si el auxiliar es igual a 0, se va a apagar. Este auxiliar depende primero de la función aleatorio y de la función de interrupción. Ahorita veremos cómo es que funciona este auxiliar. En la función de interrupción de aleatorio tengo que cuando se dé inicio, aleatorio va a poner el auxiliar en 1, las unidades, el auxiliar de las unidades va a dar un dato, va a dar un número random entre el 1 y el 10. Se considera el 10 porque este es exclusivo de esta función, o sea, va a llegar del 1 al 9. Y el auxiliar de las decenas tiene un
una función aleatoria de 0 a 6. De estos auxiliares se van a guardar en las variables decenas y unidades para que al momento de que, por ejemplo, ya empieza a decrementar, no se cambie este sentido de giro. Después de eso va a preguntar si las decenas son igual a 5 para poner a las unidades en 0. Esto para que no siga contando 51, 52, así hasta 59. Y esos valores de unidades y decenas los va a mostrar en el display 1 y en el display 2. Después de eso, en el programa principal tenemos lo que es la función de interrupción, que empieza en la línea 79. En la función de interrupción se hace esta función de apagado, que pone a todos los LEDs apagados. El auxiliar se guarda como 0, las unidades y las decenas como 0 para que se muestren ceros en los displays, y regresa al programa principal. Entonces aquí cuando pregunte si es 0, aquí los va a mantener apagados. Después de eso, aquí en esta condición donde se tiene que, si el auxiliar es 1, tenemos la función de sentido. En la función de sentido va a preguntar si el auxiliar de las decenas es menor o igual que 1. Esto porque considera los números del 0 al 19. Y así va a girar el motor a la derecha. Después de eso, si no se cumple esta condición, va a saltar a esta condición que pregunta si si el auxiliar de las decenas es mayor o igual a 3, o sea de 30 a 50, el motor va a girar a la izquierda. Aquí pregunta, si no es esta condición, aquí pregunta que si el auxiliar de las decenas es igual a 2 y el auxiliar de las unidades es menor o igual que 5. Esto para considerar los números del 20 al 25, y así va a girar el motor a la derecha. Y si no, va a preguntar si el auxiliar de las decenas es igual a 2 y el auxiliar de las unidades es mayor a 5, o sea de 26 a 29, el motor va a girar a la izquierda. Después de obtener el sentido, va a empezar la función de decremento, que está en la línea 56. Llama a la función de decremento, y en la función de decremento las unidades disminuyen 1. Pregunta si las unidades son menores que 0 y las decenas mayores que 0. Esto para los 10, 30, 40. Para que ahí no se estanque el programa, pone a las unidades en 9 y a las decenas les decrementa 1. Esto para, por ejemplo, si se tiene el 10, aquí va a hacer el decremento y va a tener el 19. Si se tiene el 30, aquí va a ser el decremento y se va a tener el 29. Si no es esta condición, aquí pregunta si las unidades son menores o iguales que 0 y las decenas son menores o iguales que 0, o sea, para el 0, 0, las unidades van a estar en 0, las decenas en 0 y el auxiliar en 0. Y esto lo va a mostrar en el display. Esta función se ejecuta de la siguiente manera en el programa principal. Va a estar haciendo este ciclo muchas veces porque el auxiliar ya fue 1. Entonces ya no va a preguntar el sentido porque el sentido depende del auxiliar. Este auxiliar no es el que disminuye, entonces no va a cambiar y no va a cambiar el sentido. Y va a estar así decrementando hasta que el auxiliar sea 0, ya sea que se apague o que el conteo por decremento llegue a 0. Y finalmente tenemos las partes auxiliares del programa, que son las funciones del display, para que muestre 0, 1, así hasta 5 decenas. Estas están de más por si se requiriera hacer el conteo hasta 99. Y el display 2, que es de unidades del 0 así hasta el 9. Después de eso tenemos las secuencias del motor. Para el motor en la derecha se escribe así: en alto un estado y los demás en bajo. Después se tiene la función de apagado, que pone todos los LEDs en 0. Después la función de motor a la izquierda, que es
igual a la función de motor a la derecha, solo que se ejecuta el LED amarillo al LED rojo. Ahora veremos un poco de lo que es la simulación del programa. Entonces aquí se tiene primero el contador en ceros, y si nosotros le damos que dé un número aleatorio del 15, que es menor a 25, y recorre los números a la derecha, y así va a estar toda la secuencia hasta que llegue a 0. En 0 se va a parar y ahí se para. Y por ejemplo, si nos diera un número mayor a 25, por ejemplo 50, que es hacia la izquierda porque es mayor a 25, entonces hay que esperar a que llegue a 25. Ahí, si no se ponían ciertas condiciones, que son las de los auxiliares, se iba a cambiar el sentido de giro, porque aquí iba a detectar que las decenas habían cambiado a ser menores de 25 y iba a cambiar el giro, pero aquí ya no lo cambia porque se usaron un auxiliar. Entonces va a seguir su curso, y si lo paramos se reinicia el contador y todos los LEDs se detienen. Ahora voy a explicar el funcionamiento físico. Aquí se tiene el circuito, si presionamos el botón nos da el número aleatorio 17, por lo que la secuencia va hacia la derecha y empieza a decrementar. Así hasta que llega a 0 y los LEDs se apagan. Después, si lo volvemos a presionar, nos da el número 50 y empieza la secuencia hacia la izquierda. Así hasta que lo apagamos y la secuencia de LED se apaga. Después se tiene aquí los displays, cómo están conectados a Arduino, de Arduino a un puente en una protoboard a la etapa de potencia que va al motor a pasos. Y aquí tenemos el circuito, y si presionamos nos da el número 25, por lo que la secuencia va a ir a la izquierda y el motor va a girar hacia la izquierda. Aunque da pasos de grados muy pequeños, se alcanza a apreciar cómo se empieza a mover. Si vemos, el display ya ha disminuido y sigue disminuyendo en su conteo. Entonces ya llega a 0 y damos por ejemplo el 27, entonces ahí se puede apreciar en los LEDs cómo cambió la secuencia. Aquí tenemos un acercamiento del motor a pasos para que se pueda apreciar como en cierta secuencia el motor ahí está girando a la derecha, mientras esto se ejecute el display está decrementando su valor. Ya podemos ver cuánta distancia ha recorrido, y si lo apagamos y ponemos otro dato aleatorio, ahí cambia hacia la izquierda el giro, lo que quiere decir que el dato fue mayor a 25. Y como última parte tenemos ya el funcionamiento, cómo se ve completo. Por ejemplo, ahí el dato fue 27 y como en el fondo se ve como el motor va girando, y así se van dando datos y el motor gira hacia un sentido como giraba en la parte de los LEDs.